Muy buenos días a todos mis distinguidos amigos y hermanos. Un placer para mí poder llegar a ustedes. Hoy es día lunes 24 de noviembre del año 2025. Y le doy gracias a Dios porque ayer empecé a hablar acerca de los 47 aspectos concernientes a la persona de Cristo, profetizados en el Antiguo Testamento, pero óigame bien, profetizados en tipos y figuras, los cuales se cumplen en el Nuevo Testamento. Para algunos quizá las profecías sean las únicas que tienen cumplimiento, pues quiero decirle que no. Quiero decirle que los tipos y figuras de Cristo también tienen cumplimiento. ¿Sabía usted que Dios profetizó tipos? ¿Sabía usted que Dios profetizó figuras y que se cumplieron en el Nuevo Testamento? Muy bien, por eso le doy gracias a Dios. Y ayer comencé a hablarles de la primera figura, y es la luz. Dios me permitió hablarles de la luz y Dios nos bendijo mucho, pero quiero decirle que lo que realmente me impresionó a mí ayer fue que la vieja creación fue traída a la existencia para que viera la luz física. Note algo, hay luz física y Dios hizo al hombre para que apareciera en la esfera física para observar una luz física. Pero esto es lo que más me impresionó a mí, que la nueva creación es traída a través de Cristo como una luz espiritual. Fíjese que eso me impresionó porque entonces nosotros tenemos la capacidad de poder ver físicamente nuestro exterior. Pero aparte de eso nos han dado un sentir. En otra oportunidad yo les hablaba de que hemos dicho que las mujeres tienen un sexto sentido. Y la realidad es que todos tenemos los cristianos un sexto sentido que es por medio del cual nosotros podemos tener comunión con Dios. Entonces, la creación espiritual, que es el hombre interno, el hombre nuevo, es la luz que nos da Dios para que nosotros nos veamos internamente. Así que tenemos una capacidad grandísima, porque nosotros no solamente tenemos la capacidad de poder observar todo lo que está a nuestro alrededor, todo lo físico, sino que también tenemos la capacidad de poder ver nuestro ser interno. En nuestro ser interno nosotros tenemos un espíritu y tenemos una alma. Y Dios nos ha dado en nuestro espíritu su luz. Por eso es que Proverbios 20:27 dice que lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. O sea que Dios nos alumbra internamente para que nosotros podamos discernir todo lo espiritual. Así que con esa palabra me introduzco para entrar al segundo aspecto de tipos y figuras de Cristo que tienen cumplimiento en la palabra. El segundo aspecto es que Cristo es el árbol de la vida. Leamos Génesis 2:9, porque allí está escrito algo que pertenece totalmente a Cristo. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y el mal. Aquí, el árbol de la vida no es un tipo, sino una figura, significando a Dios en Cristo como nuestra vida. El deseo de Dios de ser nuestra vida no es fácil expresarlo en palabras simples. Por tanto, en Génesis 2:9, Él usa una figura.
Él usa el árbol de vida. Ese árbol es una figura para expresar el deseo de Dios. El árbol de la vida significa que el Dios triuno en Cristo es para dispensarse dentro de nosotros como una vida que regenera. En Génesis 2 tenemos la figura, pero en el Nuevo Testamento tenemos el cumplimiento de esa figura. El árbol de la vida es el centro del universo. De acuerdo al propósito de Dios, la tierra es el centro del universo. El jardín del Edén es el centro de la tierra. Y el árbol de vida es el centro del jardín del Edén. Así que el universo está centrado en el árbol de vida. Nada es más central y crucial para ambos, para Dios y para el hombre, que el árbol de la vida. El árbol de la vida en el jardín del Edén era un indicador de que Dios deseaba hacer nuestra vida en forma de comida. Por eso es que Dios se reveló así, para que el hombre comiera de ese árbol. Ese árbol es Cristo, ese árbol es Dios. Y Dios siempre quiso, y ese fue el deseo desde la eternidad pasada, que el hombre comiera a Cristo como el árbol de vida, como el alimento. ¿Por qué? Porque uno se vuelve lo que uno come. Esa es la idea central de Dios desde el principio de la Biblia. El Nuevo Testamento revela que Cristo, como el cumplimiento de la figura del árbol de vida, o sea, hablando de Cristo, Juan 1:4 dice, en Él estaba la vida. Como Juan 1:3 se refiere a la creación de Génesis 1, la mención de vida en el versículo 4 debe referirse a la vida indicada por el árbol de vida en Génesis 2. Esto está confirmado por la mención de Juan del árbol de vida en Apocalipsis 22. La vida que se exhibe en el árbol de la vida de Génesis 2 era la vida encarnada en Cristo. El Señor nos dice que Él mismo es la vida. Él lo dice en Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Aún más, Juan 15 revela que Cristo es un árbol, una vid verdadera. Por tanto, Él es un árbol. Por otro lado, Él es la vida. Si unimos Juan 1:4 con Juan 15:5, nosotros vamos a entender que Cristo es el árbol de la vida. El hecho que Él dijo en Juan 6 que Él es el pan de vida, indica que Él ha venido a nosotros como el árbol de vida en forma de comida. Por tanto, Cristo, la corporificación de Dios, es el árbol de la vida. Dios no tiene problemas, los problemas los tenemos nosotros. Nosotros somos los que no podemos discernir cuando Cristo nos dice que el que no coma su carne y beba su sangre no tiene vida eterna. Él mismo dijo, yo soy el pan de vida. O sea que Él se dio a conocer como algo comestible. Y eso es muy importante porque muchos cristianos no entienden estas cosas. Muchos cristianos están llenos de religión y ellos practican muchas cosas exteriores, pero no se preocupan de comer a Cristo. Comer a Cristo es un concepto que no muchos cristianos lo han alcanzado a ver. Yo le pido a Dios que Dios te abra tu entendimiento para que tú entiendas lo que es Dios como algo comestible, lo que es Dios como el árbol de la vida, que es un alimento para tu nutrición y suministro espiritual. Entonces, miren cómo dice aquí, concerniente a Cristo como el cumplimiento del árbol de la vida en Génesis 2:9, miren cómo dice Apocalipsis 2:7, al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en el paraíso de Dios. Dios sigue con ese pensamiento. Él sigue pensando en darnos de comer. Él sigue pensando en darse a comer por nosotros. Aquí claramente dice en Apocalipsis, que es la conclusión de la Biblia, al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en el paraíso de Dios. O sea que esta era la intención de Dios desde el principio.
que el hombre comiera del árbol de la vida, pero debido a la caída, el camino del árbol fue cerrado. Lo dice Génesis 3, 22 al 24. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano, y tome también del árbol de la vida, y coma, y viva para siempre. Versículo 23, y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de la cual fue tomado. 24, echó pues fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. A través de la redención de Cristo, el camino para tocar el árbol de la vida, el cual es Dios mismo, en Cristo como vida para el hombre, ha sido abierto otra vez. Vamos a leer en Hebreos 10, 19 y 20. Dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, versículo 20, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Sin embargo, en la degradación religiosa de la Iglesia del Señor, los hermanos se han distraído en conocimiento y han descuidado el comer de Cristo como el árbol de la vida. Fíjese, qué tremendo. Porque el árbol de la vida está en contraste con el árbol del conocimiento. Por eso le estoy diciendo yo a usted que el cristianismo, ha llenado a la gente de conocimiento. ¿Qué significa eso? Que los ha puesto a comer el árbol del conocimiento, el árbol de la ciencia, del bien y el mal. Y por eso es que hoy día muchos cristianos están más interesados en ir a un seminario, en ir a un instituto, en aprender la palabra para hacerse ministros, en vez de preocuparse de comer a Cristo para nutrirse y que se vuelvan Cristo, porque esa es la meta de Dios, que nos volvamos Cristo. Él no está interesado en que nos llenemos de conocimiento. ¿De qué sirve estar llenos de conocimiento y estar derrotados en nuestra vida espiritual? Entonces es muy importante, mi querido hermano, mi querida hermana, que nosotros entendamos esto que estamos estudiando. Así que en Apocalipsis 2:7, al igual que en 1 de Pedro 2:24, la palabra para árbol es madera en griego, no la palabra usual de árbol. Hemos visto que el árbol de vida se refiere a Cristo como la corporificación del Dios triuno para hacer una vida en forma de comida. Aquí en Apocalipsis 2:7, esta expresión se refiere al crucificado, implicando en el árbol una pieza de madera, primera de Pedro 2:24, y resucitado, implicando el Zoé, la vida, como está en Juan 11:25. Cristo, quien está en la iglesia hoy, la consumación del cual es la Nueva Jerusalén, en la cual el crucificado y resucitado será el árbol de la vida para el disfrute de todos los redimidos de Dios para la eternidad. Sí, eso lo podemos leer en Apocalipsis 22:2 y Apocalipsis 22:14. El comer del árbol de vida no solo era la intención original de Dios concerniente al hombre, sino que también era y será el asunto eterno de la redención de Cristo. Por la eternidad, el pueblo redimido de Dios disfrutará el árbol de vida como su porción. Leamos Apocalipsis 22:2. Dice, en medio de la calle de la ciudad, y a uno y al otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. El árbol de vida, creciendo en los dos lados del río, indican que el árbol es una vid, porque solo la vid es la que se extiende hacia los lados. No hay otra explicación. Una vid. Entonces en la ciudad Cristo está representado por esa vid, pero en la Nueva Jerusalén Cristo es esa vid. Que nos den a nosotros comer el árbol de la vida significa que en la Nueva Jerusalén, y que nosotros desde el milenio vamos a estar comiendo a Cristo como vencedores, y vamos a estar con una constitución terrible, porque hermanos,
comernos a Cristo es la bendición más grande que hay, porque entonces nuestra constitución, nuestro organismo estará totalmente impregnado de la persona de Cristo. En la Nueva Jerusalén, en la eternidad, nosotros comeremos Cristo, 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 y no nos vamos a aburrir. Mire, hay comidas que a nosotros nos aburren, hay comidas que nosotros decimos, ya no quiero, ya estoy harto. El pueblo de Israel se hartó de el maná y dijo, este pan liviano. Se les volvió liviano el pan, lo cual significa que ellos menospreciaron a Cristo. Cristo no puede ser un pan liviano para nosotros. Cristo debe de ser lo máximo, Cristo debe ser apreciado por nosotros, Cristo debe ser comido por nosotros, Él debe ser nuestro alimento, nuestro suministro, nuestra porción, porque es la única manera que nosotros gozaremos y disfrutaremos a Cristo eternamente. Finalicemos con Apocalipsis 22:14. La parte A dice, bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Se da cuenta que nuestra salvación, nuestra redención es un proceso. Lavar nuestras ropas significa que Dios cambió totalmente nuestra manera de obrar, porque las ropas representan siempre las acciones de nosotros, pero acciones bien lavadas con la sangre del Cordero son acciones redimidas, son acciones llevadas a cabo por el nuevo hombre. Hay algo que debemos orar para entenderlo, y es que desde nuestra creación, de acuerdo a Efesios 2:10, dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Nosotros fuimos creados para participar del árbol de la vida, de Cristo. Después de nuestra creación, Dios nos puso frente al árbol de la vida porque ya entendíamos que Cristo es el árbol de la vida eternamente. Pero el hombre cayó y ya no pudo participar del árbol de la vida, entonces perdimos la gloria, la santidad y la justicia que originalmente teníamos ante Dios y Cristo. Pero en Cristo todos tenemos ese camino abierto. Así que los creyentes que laven sus vestiduras en la sangre redentora de Cristo tienen derecho a disfrutar del árbol de vida como su porción eterna. Gracias al Señor. Que Dios los bendiga y si Él nos permite, seguimos estudiando mañana estas 47 aspectos de Cristo que son tipos y figuras. Tipos y figuras, son profecías en tipos y figuras que Dios las dio para cumplirse en la persona de Cristo. Ya llevamos 2. Ya estudiamos que Cristo es la luz y ahora también estudiamos que Cristo es la vida representada por el árbol. Que Dios me los bendiga a todos, Dios me los guarde y hasta la próxima.